Reciban un cordial saludo, teniendo en cuenta que hubo tantos papitos que no se pudieron conectar a nuestra escuela para padres que realizamos online el día 4 de mayo. Entonces, pues quiero compartir con ustedes aquí algunos apuntes bien importantes para que la información llegue a la mayoría de familias que sea posible. Bueno, vamos con nuestro tema que tiene que ver con las normas y límites. Es muy importante tener en cuenta que nuestros niños necesitan tener claridad acerca de las normas y los límites. ¿Por qué? Porque las normas y los límites les dicen a los niños cuáles son los parámetros dentro de los que pueden moverse, lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer, lo que es correcto y lo que no lo es. No es verdad que los niños no necesiten tener claridad sobre esto conforme va pasando el tiempo. De hecho, siempre durante toda la infancia y más adelante en la adolescencia es importante que la familia defina con claridad las normas y límites de los niños, porque esto les va a permitir a ellos saber qué es lo que es correcto en su familia y también les va a permitir aplicar este conocimiento más adelante cuando tengan que comportarse como ciudadanos y cumplir las normas y los límites sociales y culturales. Bueno, lo primero es hacer claridad acerca de qué son los límites. Los límites nos dicen qué es lo que podemos y qué es lo que no podemos hacer, ¿sí? Nos dicen hasta dónde podemos llegar y de dónde no nos debemos pasar. Mientras que las normas son los límites en la práctica. Entonces, en esta imagen ustedes pueden ver a este niño cruzando la calle. Ustedes saben que los límites, por ejemplo, la cebra que está demarcada en el piso, los límites de la acera, el semáforo, esos son los límites. ¿Y cuáles son las normas? Las normas es, por ejemplo, para cruzar la calle debo cruzar por la cebra. Para cruzar la acera debo esperar a que el semáforo esté en verde, ¿sí? Entonces es muy importante que tengamos esto claro. Nuestros niños necesitan normas y límites para que ellos sepan en dónde se pueden mover, qué cosas pueden hacer, para tener claridad y seguridad. Tener normas le da a los niños confianza. Tener normas le da a los niños la seguridad de saber cuándo están actuando bien y cuándo no. Y es fundamental que desde temprana edad empecemos a trabajar con ellos en normas y límites. ¿Cómo deben ser las normas? Las normas que les ponemos a los niños deben ser pocas, sencillas y concretas. No deben pasar de 5 normas. Es importante que tengamos esto presente. Las normas deben ser poquitas y deben ser bien claras para que los niños puedan entender qué es lo que deben o no deben hacer. Por ejemplo, una norma puede ser obedecer a la primera vez, pero debemos ser claros con ellos respecto a lo que esperamos que suceda cuando nosotros les pedimos que hagan algo, ¿sí? Ellos deben tener claridad sobre eso. Las normas deben ser acordes con los límites que requiere cada uno de tus hijos, cada uno de tus niños. Aunque las normas son iguales para todos, sí debemos tener claridad en que algunos niños debemos enfatizar en un aspecto más que en otro. Por ejemplo, todos nuestros niños deben respetar, pero el niño que muerde no es igual que el niño que no lo hace. Entonces yo debo tener claridad en que él sabe que para mí respetar incluye no morder, incluye que la boca es para hablar, que la boca es para bendecir, que la boca es para cantar, pero no para morder. Entonces mis normas y mis límites deben tener esa claridad puntual de indicarle al niño qué de lo que hace puede hacer y qué de lo que hace no puede hacer. Deben ser normas adaptadas a su edad. No esperemos que ellos se comporten como adultos, no esperemos que ellos hagan lo que hacen los niños más grandes. Los niños pequeños tienen unas características diferentes que los de 10, 11 o 12 años, entonces cada norma debe estar adaptada y adecuada a la edad del niño. Y las normas conllevan consecuencias naturales y consecuencias lógicas. Ya les voy a hablar un poquito más acerca de eso, pero es importante que siempre nos basemos en las consecuencias naturales que tiene la falta a la norma para que el niño tenga claridad respecto a lo que le va a suceder si falta a esa norma.
Otra característica que deben tener las normas es que deben ser coherentes y constantes en su aplicación. Es decir, no puede depender de que usted tenga buen genio, mal genio, de que esté estresado, cansado, de que salieron de visita, de que están en un centro comercial. Las normas se deben aplicar siempre y los niños deben tener claridad acerca de que usted no va a cambiar la norma por vergüenza, usted no va a cambiar la norma por manipulación, ¿de acuerdo? Entonces usted tiene que saber exactamente qué es lo que permite o no permite hacer a su hijo y ser constante en todos los espacios y en todos los momentos de aplicar esta norma. Adicionalmente, las normas deben ser consensuadas con todas las personas que tienen que ver con el cuidado del niño, con la abuelita, con su pareja, con el papá o la mamá si son separados, con las tías, con la madrina, todas las personas que hacen parte del equipo de cuidadores del niño deben tener claridad acerca de las normas, de lo que se le permite y no se le permite, porque allí es donde empezamos a tener dificultades. Cuando el niño, por ejemplo, se va al fin de semana a casa de su papá o de su mamá y allí no le hacen cumplir las normas que tiene en su casa donde vive permanentemente, empezamos a tener conflictos relacionales y conflictos de ambivalencia emocional, porque el niño no sabe qué es lo correcto y empieza a aprender a ser manipulador, sabe dónde le hacen cumplir la norma y dónde no, y se aprovecha de esto para lograr sus objetivos. Las normas deben ser explicadas en términos de beneficios para los niños. Entonces, cuando yo les hablaba de las consecuencias naturales, les decía que el niño debe saber qué va a pasar si no cumple la norma, pero también debe tener clarísimo qué va a recibir él por el cumplimiento de la norma, en qué lo beneficia cumplir la norma. Entonces, si se va, por ejemplo, con la imagen que teníamos al principio de cruzar la calle, yo debo explicarle al niño que no es solamente que él no debe cruzar o no debe caminar por la calle, sino por la acera, porque sí, porque yo digo, porque soy la mamá, sino explicarle con claridad: si tú caminas por la acera vas a estar más seguro, si tú caminas por la acera no vas a tener accidentes, si tú caminas por la acera estás haciendo lo correcto. Es decir, él debe tener claridad acerca de cuál es el beneficio que tiene para él la aplicación de la norma. Si tú haces tus tareas vas a obtener buenas notas, si tú haces tus tareas vas a comprender lo que la profesora te explica, si tú haces tus tareas vas a tener más tiempo libre en la tarde porque ya terminaste lo que tenías que hacer. Siempre debemos explicarle al niño en términos de beneficios para él lo que significa la norma. Un ejemplo es obedecer cuando te digan la primera vez. Es muy importante que nosotros como papitos y mamitas nos mantengamos muy claros en esto. Si nosotros permitimos que el niño nos desobedezca la primera vez y tenemos que decirle varias veces lo mismo para que lo haga, entonces ya hemos perdido un gran trecho de autoridad allí. Cuando el niño no obedece a la primera vez, lo que yo debo hacer es aplicar las consecuencias. No importa si me da tristeza, no importa si me da pesar, mientras más temprano yo empiece a tener esto presente y a aplicarlo, va a ser más fácil que el niño entienda que las normas son obligatorias y que tienen unas consecuencias y que las consecuencias sí se cumplen, sí ocurren. Su palabra va a tener valor, su palabra como papá o mamá va a ser importante porque el niño va a entender que debe respetarlo y que usted es una persona que toma en serio las normas. Otro ejemplo de norma: pedir permiso para tocar o usar las cosas de los demás. Es una norma muy clara. Antes de coger cualquier cosa, así sea el hermanito, el niño debe pedir permiso para tocarla, ¿sí? Para usarla o para disfrutarla. Eso nos va a evitar muchísimos problemas a futuro. Mientras más temprano les enseñamos este tipo de normas, más fácil nos va a hacer el desempeño social del niño, por ejemplo en el entorno escolar o en el entorno ya de la vida práctica cuando van creciendo. El ejercicio número 1 que te voy a pedir que hagas hoy es escribir una norma mínima no negociable que aplicas o vas a aplicar en tu hogar. Hazlo por escrito y hazlo a mano. ¿Para qué? Para que puedas tener en cuenta todo lo que te pedí que hicieras con tu norma, todo lo que te acabo de explicar.
todas las características que debe tener una norma y así asegurarte de la forma en que te le vas a explicar al niño las normas. Recuerda, los niños siempre deben tener claridad sobre las normas. Debemos tomar un tiempo y sentarnos con ellos para decirle cuáles son las normas de nuestro hogar. No demos por hecho que ellos lo saben. Muchas veces en familias con niños ya grandes de 10 o 12 años, cuando se les pregunta cuáles son las normas que hay en el hogar, no tienen claridad porque nosotros no se las hemos dicho. Entonces, desde temprana edad es importante explicarles qué esperamos de ellos y cuáles son las cosas que tienen permitidas o no hacer dentro y fuera del hogar.